Bueno, yo creo que ya podemos empezar. ¿Cómo ha estado el día hoy? Nada más como para darnos una idea, ¿quiénes de ustedes son afines a carreras, o bueno, estudiaron o trabajan en desarrollo? Ok, ¿y diseño? ¿Y otra? ¿Cuáles? ¿Cómo? Periodismo. ¿Qué cosas? Periodismo. También. Okay. Bueno, diseño, por ahí va. Ok, perfecto. Dale. Bueno, mi compañera y yo vamos a hablarles hoy un poco sobre visualización de datos. Algo así como por dónde empezar. Para contarles quiénes somos, mi nombre es Nicole Arguedas, yo estudié Ingeniería en Diseño Industrial en el TEC y trabajo como diseñadora de experiencia de usuario y bueno, lo que le dicen UX, UI también. Y mi nombre es Karen Ramírez, yo soy diseñadora de experiencia de usuario también en Estudio Manatí. Y bueno, Nicole y yo, a pesar de que las dos tenemos el perfil de diseñadora de UX, tenemos una cosa en común, además de eso, que es como la pasión por los datos. La pasión por los datos y también porque los trabajos tengan un propósito más allá de solo hacerlo. Entonces, un poquito de lo que vamos a ver hoy, espero que la descripción de la charla fuera bastante clara, pero vamos a ver para qué puede servir una visualización de datos, vamos a ver ejemplos, un ejemplo específico que hicimos para esta charla. Vamos a también ver a grandes rasgos el proceso. Aquí hay muchos desarrolladores, entonces me imagino que todos son como que les llama la atención a hacer cositas con Node y con la biblioteca de D3, pero esta charla no va a ser como desde ese punto técnico. Y también qué valor tiene y para quién puede hacer esa visualización. Bueno, para empezar, yo creo que la manera más sencilla de explicar qué es una visualización de datos la encontré en esta imagen. Ustedes tal vez cuando eran niños se acuerdan que jugaban esto de que uno iba siguiendo el numerito, ¿verdad? 1, 2, 3 y al final ve una imagen. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué imagen ve ahí? ¿Un qué? Un árbol. ¿Un qué? Un elefante. ¿Alguien más? Ok. Me gustaría saber su imaginación. Bueno, vamos a la siguiente a ver qué es. Esa es la visualización de datos. Bueno, el valor que tiene la visualización de datos. Porque tenemos datos, pero si no los visualizamos de la manera correcta, los tratamos y demás, no podemos ver qué realmente valor tiene esto. Ninguno aquí dijo que eran dos pingüinos. ¿Por qué? Porque no teníamos esas líneas que nos ayudaban a visualizarlo de la mejor manera. O unieron las líneas muy extrañas y vieron un gato con algo encima. La visualización de datos siempre han estado presentes. En realidad siempre lo hemos visto desde los primeros mapas. Para el ser humano es muchísimo más fácil ver las cosas visuales. Solamente que ahora con la tecnología podemos llevarlas a un paso más. Entonces, este es un ejemplo muy clásico de cuando se nos habla de visualización de datos, más allá de la parte técnica, y es en 1858 hubo un brote de cólera en Nueva York, en un área específica, si no me equivoco fue en Broadway, y Jon Snow, Jon Snow, él estaba escéptico a la creencia de que enfermedades como el cólera se transmitían por mal aire, por contaminación del aire. Entonces él empezó a ver patrones en los pacientes de cólera y dijo, no, aquí tiene que ser algo con el agua. Entonces él simplemente agarró el mapa y ven cada una de estas lineecitas. Cada una de esas lineecitas es una muerte. Entonces él mapeó absolutamente todas las muertes en el mapa y tuvo esto. ¿Qué fue lo que se dio cuenta? Que la mayor concentración de muertes estaban cerca de los pozos. Y eso quizás ahorita para nosotros suena muy lógico, pero porque tenemos mucha información ya. En este momento ayudó a salvar un montón de vidas, a tratar, a investigar y ver cómo se podía mejorar la situación, porque el brote estaba siendo muy grande.
Entonces, en todo nuestro alrededor hay datos. Más ahora, en la época en la que vivimos, hay datos por todo lado. Absolutamente todas las aplicaciones que usamos están generando datos siempre. Lo que pasa es que muchas veces pasan desapercibidos y no los tratamos, y ahí hay tanta información y tanto conocimiento y simplemente los estamos dejando pasar. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Durante la charla le vamos a mostrar varios ejemplos, pero este específico fue un experimento que quisimos hacer Keren y yo justamente para demostrar esto. ¿Quiénes de acá utilizan Spotify? Ok. ¿Quiénes de acá han visto esta franja, la de Friendly Activity? ¿Cuánto le han puesto atención? ¿Alguna vez han dicho tal vez como, uy, este grupo hace mucho no lo escucho, hey, qué polo este amigo lo que está escuchando, o alguna cosa así, o este está escuchando lo mismo que este otro, o algo así? Bueno, Keren y yo nos dimos a la tarea de recolectar los datos de esa columna de la actividad de mis amigos y los de ella por 10 días y 3 veces al día. Entonces, en la mañana como a las 9, en la tarde como a las 2 y más tarde como a las 6, traqueábamos lo que estaba escuchando cada uno de nuestros amigos activos en ese momento. Entonces, al final de esos 10 días, ¿cuál fue el resultado? Bueno, tuvimos como 10,000, bueno, un montón de tablas de Excel, y cuando llegamos y vimos las tablas dijimos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Porque nuestra idea era visualizarlo de alguna manera, pero fueron tantas tablas que era como cuando ustedes estaban viendo los numeritos sin las líneas. Pero bueno, ¿qué podemos sacar de ahí? Ok, vamos a tratarlos, vamos a ver qué patrones sale, qué cosas interesantes podemos observar. Ok, vamos a conversarles un poquito más o menos de lo que descubrimos. Primero como desde mi perspectiva y luego desde la de Nicole. Al inicio les dijimos que las dos trabajamos como UXers, pero Nicole tiene un poquitito más de la parte visual, de la parte de UI, y yo soy un poquito más técnica. Yo veo mucho más la parte de análisis, la parte de reconocer patrones. Entonces, los enfoques son un poquito así. De mi parte, fueron 33 usuarios en total. Imagínense, 33 usuarios, fue un promedio más o menos de 6 usuarios por cada entrada que traqueábamos, 3 veces al día por 10 días. Fueron más de 300 entradas. ¿Durante cuánto tiempo? 10 días, sí. No, pero ¿cuánto tiempo traqueaban la hora? No, solo a las 9 de la mañana, los que estaban activos en ese momento, solo a las 2 de la tarde los que estaban activos en ese momento, y a las 6 de la tarde los que estaban activos en ese momento. Solamente la entrada. Solo esa hora. Sí. Básicamente. Sí. ¿Durante un minuto? No. No, la entrada de ese momento, lo que estaba escuchando Sí, en ese si en momento. ese momento lo estaba notaba. escuchando American Idiot de Green Day, esa era la canción que iba a quedar en nuestro registro. Sí. A ese momento específico. Básicamente era un screenshot de esa columna de nuestro Spotify. Un screenshot. Sí. Luego lo pasábamos a la tabla de Excel. Entonces todo depende de lo ancho que sea el monitor. No, tomamos varios, dependiendo. Todo depende de la cantidad de usuarios activos que había en ese momento. Si en ese momento solo habían 3 usuarios activos, y era solo un screenshot, como usted dice. Pero si en ese momento yo tenía 18 usuarios activos, tenía que darle scroll y sacar otro screenshot y otro y otro. Todos los usuarios activos. Exactamente. Entonces había más. Entonces, de hecho, traqueamos varios datos. La canción, de qué artista, de qué país era ese artista. Traqueábamos el idioma de la canción, si era artista solista o grupal. Traqueábamos también si estaba escuchando un aleatorio del artista, un playlist personal, un playlist externo, un playlist hecho por Spotify. Entonces fue bastante trabajo, pero fue interesante lo que fuimos descubriendo. Y fueron solamente 10 días. Dios guarde, hubiéramos enviado la charla desde antes, porque hubiéramos traqueado como por 20 días y terminamos como ese GIF. Ok, fueron 33 usuarios en mi caso. Algo interesante, aquí se ve como por color, es los tiempos. Aquí son bueno, yo lo traqueé a las 3 de la tarde. El más oscuro son la mayor cantidad de usuarios activos en ese momento. Lo interesante es que esos que tengo marcados ahí fueron fines de semana. Si se fijan, el domingo, que es el de arriba, solamente a las 9 de la mañana habían 2 personas escuchando música. Entonces, ya, ¿qué deduce uno de ahí?
Los sábados simplemente no están escuchando música, salen, y suena muy lógico, pero es como un ejemplo muy simple para demostrar qué otro montón de cosas nos podrían dar los datos en otros temas, en otras situaciones. Después, este de aquí, si se fijan, a las 6 de la tarde es un color bastante clarito, solo habían 3 personas. Esto fue un 12 de julio, si no me equivoco. No sé si se acuerdan que había un 12 de julio, no sé si aquí hay futboleros. Ese 12 de julio había partido de la Copa de Oro de Costa Rica contra Honduras. Y fue algo particular porque realmente había muy poquita gente escuchando Spotify en la tarde. Entonces así empezamos a hacer conexiones por fecha, por día, entre otras cosas. Y también uno se fija que por los colores había mayor cantidad de usuarios escuchando a las 9 de la mañana que a las 6. Solamente habían ciertas excepciones, como el primer y el último día, que ahí ya se ve que había como 5 usuarios. Pero los tiempos también nos dan muchas cosas, como por ejemplo eso. Si yo no les digo que ahí no había partido, que ahí había un partido, ustedes no se dan cuenta que porque hay tan poquita gente escuchando música. Después, este otro es un caso muy interesante. Yo me puse a ver como patrones de comportamiento entre usuarios específicos. Este caso es de un compañero de trabajo. Y creo que me va a matar en algún momento. Pero si se fija, tiene como una línea muy seguida de hard metal, heavy metal, rock, hard rock. Y de un pronto a otro un día le tomé el pantallazo y salió pop. Pero no cualquier pop, Britney Spears. Y uno diría, ok, no, tal vez alguien está usando su Spotify, pero está al frente mío en la oficina, entonces yo sé que no. Y entonces fue muy gracioso porque todos los screenshots que yo le tomaba eran Linkin Park, POD, Three Doors Down, música instrumental de series, pero de un pronto a otro me sale Britney Spears. Exacto. Entonces, no es que hay algo de malo en escuchar Britney Spears, es que se salía de su patrón. Pero perdón, Sí. Spotify pasa eso, uno está escuchando un artista específico y de pronto te sale un artista que no le gusta todo y te pone la... Sí, pero a eso voy, lo mismo de patrones. En este caso en específico yo notaba que él, cada vez que yo agarraba el screenshot, estaba escuchando música desde la misma playlist que él había hecho. O sea, siempre estaba escuchando, y justamente en este caso simplemente se salió de la playlist. O sea, eso quiere decir que esa persona lo buscó para escucharlo. Bueno, yo asumo que fue por eso. Sí. No, solo nosotras dos sabíamos, y yo sí le comenté a 2 personas de mi oficina, pero esas 2 personas tuvieron solo 2 entradas, entonces no sé si fue a propósito o no. Sí, no. De hecho, uno fue Beto, pero yo sé que Beto casi no usa Spotify. Después, otra cosa que yo descubrí fue, ¿han visto esta playlist que Spotify actualiza una vez a la semana? Ok, yo en lo personal no la uso, no sé por qué, simplemente mi comportamiento es así. Y me sorprendió ver que de los 33 usuarios que yo revisé, sí habían gran cantidad de personas que lo usaban. Y no solo eso, habían 3 personas que religiosamente todos los lunes en la mañana lo que estaban escuchando era de esta playlist. O sea, realmente les gustaba entrar y descubrir música nueva. Y otra cosa que descubrí este es el total de entradas que yo tuve, fueron como 303, una cosa así. De todo el total, la mitad era música en inglés. Y de la otra mitad, la mitad era instrumental o en otro idioma, y solo este circulito pequeño era música en español. Entonces me llamó mucho la atención de ver que a pesar de que estamos en Costa Rica, a pesar de que se da mucho como el intentar de que la gente escuche música en español, grupos nacionales, hay mucho rock en español muy bueno, pero hay muy poca gente escuchando música en español. ¿Y de qué edades era? Muy variado, estaba muy variado, estaba desde mi hermana menor hasta, o sea, no sé quién es la persona, es que no quisiera decir quién es el más viejo porque tal vez esté por aquí, pero sí, era muy variado. Y Bueno, como Keren les comentó, aunque nosotras tenemos un perfil similar, vemos las cosas de manera muy diferente. Entonces, esta fue mi representación. Yo soy muy fan de los mapas, entonces me llamó la atención que de mis entradas, de mis usuarios, muchísimos escuchaban bandas o artistas de Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, quisiera ver de qué otras partes del mundo también están escuchando. Entonces, lo que hice fue dividirlos de la siguiente manera. Círculos significan
que es solista, un artista solista. Triángulo es que es una banda. Y como Karen les comentó, también traqueamos de dónde era la canción, si era playlist y demás. Entonces, verde sí es un playlist hecho por Spotify. Naranja es si es un playlist hecho personal, o sea que yo hice ese playlist y es el que estoy escuchando. Playlist de un amigo son los rojos, el álbum directo son los morados y el artista directo los celestes. Entonces, luego de que completé, digamos, todas cada entrada como una forma y un color, empecé a reconocer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, de todas las entradas que yo hice, solamente en 3 ocasiones estaban escuchando música de Costa Rica. Solamente en 3 ocasiones en 10 días. Y me llamó la atención, era Adaptados, Pasiflora y Suite Doble. Y nada más. Y acá hay muchísima música. Y no es que en Spotify no esté toda, o sea, sí hay bastante, pero solamente 3 entradas de música nacional. Luego otra cosa que me llamó la atención, los países como un poco menos comunes. En Japón, Sudáfrica y Polonia. Esos fueron como los países que se salían más, digamos, de dónde era el artista. Esos 3 fueron los más, digamos, que menos. Aquí como comentario, yo no lo hice, pero cuando Nicole me enseñó esto, yo le dije, mira, entre mis entradas había un grupo de Kuala Lumpur. ¿Quién escucha de Kuala Lumpur? Y también algunas cosas que yo reconocía. Estos 2 son de Uruguay y eran 2 personas diferentes que estaban escuchando Jorge Drexler al mismo tiempo. Y acá, esto es Nueva Zelanda. Esas 3 personas estaban escuchando Lorde. ¿Por qué? Porque Lorde acaba de sacar un disco, según entiendo, y esas 3 personas estaban escuchando en ese momento Lorde. Y otra cosa que me llamó la atención es, yo personalmente soy fan de hacer playlists míos y casi nunca escucho playlists de otra persona. En este caso, de todas mis entradas, solo 2 veces, 2 usuarios estaban escuchando playlists de alguien más. Y de hecho, algo curioso, entre mis entradas estaba Nicole. Y Nicole solamente escuchaba 2 cosas. O el aleatorio del mismo artista o sus playlists personales. Y bueno, como en resumen, yo creí, antes de hacer el ejercicio, que ya que Spotify hace tantas playlists, que usted nada más quiere, ok, ¿cuál es mi mood hoy? Ok, necesito algo de energía, entonces voy y busco una playlist energética. Yo creía que mucha gente escuchaba playlists hechas por Spotify. Y en estos 10 días resultó que la mayor cantidad de gente escuchaba álbumes directos. Digamos, yo quiero escuchar álbum específico, esa era la mayor cantidad de entradas. Los playlists de Spotify eran solo 23 y bueno, como les comenté, solo 2 playlists de amigos. Y en cuanto a solista y banda, 85 de las entradas fueron banda y 61 solista. Y esos son 2 ejemplos muy interesantes que a nosotros nos gustan mucho. No sé si han visto este. Sí. ¿Quién no lo ha visto? Ok. Es del otro lado. Este es un ejemplo que nos enseña cómo la visualización de datos nos puede ayudar mucho a entender contenidos, a entender qué hay detrás de cosas que vemos, con las que podemos interactuar casi siempre. Todos aquí conocemos Wikipedia, ¿verdad? Esta es una visualización de datos de todas las entradas de Wikipedia y las ordena cronológicamente y las ordena por temas y las ordena, cada punto es una entrada de Wikipedia, un artículo. Y entonces si yo abro alguno en específico puedo ver eventos relacionados a eso, al artículo que yo abrí, puedo leerlo, ver los videos, denle en algunos related. Okay. ¿Parece? Bueno, que sea. Es que con el internet de aquí. Aquí. Ahí está. Bueno,
ustedes han visto que cuando uno entra a Wikipedia y está leyendo algo, muchas de las cosas tienen links a otros lugares. A mí me pasa que a veces yo entro por un tema específico y termino como con unos 10 pestañas de Wikipedia abiertas. Esto lo hace, pero de una manera visual y interactiva muy interesante. Entonces, a veces yo entro acá y puedo pasar 2 horas solo viendo, leyendo, esto es relacionado, y lo abro, y me entretengo. ¿Paso la presentación? Este es un ejemplo de que, bueno, Wikipedia es súper grande y acá está visto de una manera que usted puede verlo todo al mismo tiempo. Y también la visualización de datos así, más allá de lo técnico, nos ayuda mucho a entender cosas. Entonces, este siguiente ejemplo a mí me gusta mucho. Este es desarrollado por el Media Lab del MIT. No sé si se acuerdan que durante la campaña electoral estadounidense salieron como unos emails de Clinton que se filtraron por Wikileaks y todo el mundo hablaba de los emails. Bueno, el MIT agarró absolutamente todos los emails y se preguntó, ok, sí, tal vez se equivocó, usó un servidor que no tenía que usar, tal vez eso estuvo muy mal, pero realmente el contenido de los emails era información sensible. Entonces ellos lo que hicieron fue aquí unir, ok, la mayoría de correos que mandó Hillary Clinton fue a esta persona. Aquí iba copiada la mayoría de estas. Entonces, si usted se venía aquí a la izquierda, usted podía ver los temas de los emails y realmente navegar a través de esos emails. Entonces, usted como ciudadano, usted se podía empoderar y realmente entrar y ver, ok, sí, se filtró, hizo algo mal, pero realmente estaba haciendo algo mal, aparte de utilizar un servidor que no tenía que utilizar. Entonces, ellos no sabían si había información o no, pero ellos decidieron desarrollar esto para que uno como ciudadano, bueno, yo no, pero para que los ciudadanos estadounidenses realmente entraran y vieran, ok, había información sensible ahí, y que ellos mismos pudieran navegar por ese contenido de esos emails, más allá de ver que Wikileaks tenía miles de correos de ella. Hay un Medium que el desarrollador de él escribió eso realmente, y él decía, ok, sí, en muchas ocasiones era como, hey, es súper importante que nos reunamos en secreto, pero el correo no decía absolutamente nada, más que la coordinación como de la reunión en específico. No conozco como todos los detalles, tampoco me fui tan adentro, solamente me gustó como la visualización, pero más adelante, al final creo que viene mi correo, si les interesa yo les puedo pasar como todos esos recursos luego. Es que también lo que está detrás de eso es sacar conclusiones de datos, sí, pero desde qué perspectiva, desde cuál es la visión ideológica. Sí, exacto. ¿Es sensible para quién? Exacto. O sea, De hecho, ¿para los Estados Unidos o para el tercer mundo? Exacto. Las víctimas de los Estados Unidos. Exacto. De hecho, es parte de lo que vamos a explicar como con el proceso. Además, sí. Los datos se pueden interpretar de cualquier cantidad de manera. Tu visión ideológica, tu visión del mundo. Exactamente. Por eso es que hay que tener como mucho cuidado igual. Hay cosas muy chivas, pero... entonces, ¿qué hace que estas visualizaciones, que estas herramientas al final sean útiles? Que era más o menos lo que conversábamos. Que tienen una historia detrás. O sea, no es solamente llegar y programar y la visualización y que se vea muy chiva, sino que tengan esa historia detrás, porque si uno hace esos datos sin una historia detrás, simplemente van a ser números, simplemente van a ser conexiones que se van a ver visualmente, pero no me están contando nada. Entonces esta cita nos gusta mucho, que es básicamente los datos son el nuevo oro, pero este oro simplemente mucho valor permanece oculto porque simplemente no se utiliza, pasan desapercibidos. No se tratan, no se analizan. Y bueno, esto se conoce como la jerarquía del conocimiento, que dice que a partir de datos, que era lo que teníamos al inicio, se puede tener información. Los datos son la materia prima para la información, si se procesan. A partir de la información yo puedo tener conocimiento por medio de la interpretación de esa información, y a partir de eso puedo tener sabiduría. ¿A qué se refiere eso? A toma de decisiones de acuerdo a este conocimiento. Entonces, digamos, se puede ver como una pirámide: a partir de datos tengo información, a partir de información conocimiento, y a partir de conocimiento sabiduría. Entonces ahora sí vamos a ver cómo realmente empezar a que estos datos
tenga una historia, cómo tratarlos y demás. Lo ideal de empezar es hacerlo con algo que nos motive. No siempre tenemos la oportunidad de trabajar en cosas que nos motiven, o a veces son cosas en las que uno no está de acuerdo, pero lo ideal es esto, algo que nos motive, algo que nos interese mucho, pero sobre todo, bueno, Nicole y yo creemos mucho en que los trabajos que hagamos tienen que tener un propósito, no hacerlo por hacerlo, sino un propósito que impacte vidas y demás. Entonces, este es básicamente el proceso. Hay todo un trabajo antes. Ok, bueno, mucha gente empieza aquí, directamente al diseño, y se tira a programar y a implementar y todo. Pero todo este proceso detrás es súper importante porque es lo que nos da eso, es lo que nos da la historia, el análisis, buscar esos patrones de comportamiento que yo noté viendo los datos. En definición, uno elige para qué dispositivos se van a hacer, para qué usuario, los paradigmas de visualización de los que le vamos a comentar más adelante, y todo esto, que es la parte más importante, ahí es donde se nos mete la parte de UX. Todo eso tiene que ser pensando en qué usuario. ¿Por qué? Porque, bueno, unos colegas de nosotros hicieron una visualización de datos a partir de las proteínas que estaban detrás del cáncer de mama. Ellos llegaron a paradigmas de visualización que se adaptaban muy bien a los datos, pero el usuario dirigido eran doctores, y los doctores, primeramente, el paradigma de ellos había sido muy circular y los doctores están muy acostumbrados a ver los datos en forma lineal, entonces simplemente no les sirvió y tuvieron que empezar. Por eso es siempre importante tener el usuario en mente. ¿Quién va a usar esos datos? ¿Cuál es la mejor manera de presentárselos a ellos? Entonces todo eso es en esta primera parte. La primera parte, que es el contexto. Bueno, vamos a explicarles estos 5 puntos, pero es más fácil explicarlo con un ejemplo real. Entonces, vamos a explicárselo con un proyecto que hice yo hace 2 años sobre el cáncer de seno en Costa Rica. Entonces, la primera parte, como dijo Keren, es contexto. Acá, ¿qué hay que hacer? Empaparse del tema, investigar todo lo que hay acerca del cáncer de seno en Costa Rica. Bueno, eso, ¿qué estudios se han hecho? ¿Qué información hay? ¿Qué instituciones tienen datos sobre eso? ¿Dónde se tratan? ¿Cuáles factores de riesgo hay? ¿Cuáles factores se correlacionan? ¿Cuáles estudios se han hecho en otros países? Aquí básicamente es investigar y empaparse del tema lo más posible. En este punto yo llegué a este estudio, que de hecho lo realizó la Universidad de Costa Rica hace algunos años. Era un estudio sobre factores de riesgo a una pequeña cantidad de mujeres, 68 mujeres, a las que se le preguntaban algunas cosas como la edad de su primera menstruación, cuántos hijos tenía, si hacía ejercicio, cuántos minutos de ejercicio hacía a la semana, si tomaba alcohol o no tomaba alcohol, si fumaba. Pero básicamente esto quedó en una tabla de Excel. Entonces, acá caemos a la parte de definición, en donde le damos un norte al proyecto, para qué es que lo estamos haciendo, y cuál era el punto acá, cuál era el problema que tenía esta tabla de Excel, que los datos de este estudio no se veían aprovechados porque no se visualizaban de una manera en la que yo pudiera correlacionarlos, que pudiera haber algunos patrones, que este factor se relaciona con este otro y demás. Entonces ese era el problema. El análisis previo. En esta parte lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, plantear la pregunta objetivo. La pregunta objetivo lo que va a hacer es responder ¿por qué estoy haciendo esta visualización? ¿Para qué? Y entonces la pregunta objetivo es lo que va a responder eso. Entonces, entonces, aquí, ¿qué patrones de riesgo se podrían identificar? Como decía Nicole, teníamos las edades Nicole en ese momento tenía las edades de las personas que fueron pacientes por cáncer de seno, y entonces, pero esos datos estaban ahí. Entonces yo me puse a revisar la visualización también, y quedó bastante bien porque así uno podía relacionar, yo intenté revisar mucho con la parte de consumo de alcohol.
Entonces, ahí se podía ver realmente, ok, la obesidad con cantidad de ejercicio está relacionada. ¿Cuántos casos hay que tienen obesidad y que consumen alcohol, que realmente son pacientes que llegaron a tener cáncer de seno? Y acá, para agregar, la visualización es exitosa en cuanto pueda responder a esa pregunta de objetivo que se planteó al inicio. Entonces, como Keren acaba de decir, la pregunta era cuáles factores se podían identificar. Y al final, ella podía identificar los factores relacionados al consumo de alcohol y demás. Entonces, la visualización sí se hizo de la manera correcta, siguiendo cuál es el usuario que lo va a utilizar, en qué dispositivos, cuál es el problema que estamos atacando y demás. Y luego es elegir los paradigmas de visualización. Hay dos tipos, dependiendo de lo que uno quiera contar con los datos y los datos que tenga. Está la de datos jerárquicos, que son las que muestran, ok, hay jerarquía en los datos, hay mucho de esto, hay mucho de lo otro, pero no se necesita necesariamente hacer esa correlación que nosotros sí necesitábamos. Bueno, que se necesitaba en este caso. Después está este otro, que era el de datos no jerárquicos, que precisamente son estos paradigmas de visualización los que ayudan a buscar esa correlación entre los datos que se tengan o que se dispongan. En este caso, de los factores de riesgo del cáncer de mama, eso era lo que se buscaba. Entonces se eligió uno de datos no jerárquicos. Entonces, como que dijo, los paradigmas de los que se iban a hacer los bocetos, a la hora de ya empezar a bocetear a partir de esa tabla de Excel, eran los de datos no jerárquicos, los anteriores. Entonces, luego viene la parte de referenciales, en donde nos vamos a fiar de todos los paradigmas que sean de datos no jerárquicos, que son estos, se le llaman Parallel Coordinates, Arc Diagram, Spider Chart y demás. Entonces, a partir de acá ya se pueden empezar a hacer bocetos con algunos de los datos de la tabla. Para explicarles un poco, antes de mostrar el resultado final de la visualización, esta tabla de Excel se trabajó y se hizo una arquitectura de la manera más coherente posible. Entonces se dividió en 3 categorías, que eran los factores ginecológicos, los factores personales y los factores, los factores más como sociales. Entonces, un zoom a eso sería, por ejemplo, condiciones ginecológicas, tenemos cada una de esas se dividida en 4 subcategorías. Entonces, en condiciones ginecológicas está la edad de la menarca, que es la primera menstruación, la edad de la menopausia, la edad del primer embarazo, el número de hijos. Y uno dice, ¿pero qué relación tiene esto con el cáncer de seno? Bueno, no lo sabemos, pero tal vez podemos identificar algún patrón en la visualización. Entonces, cada línea son los datos de una mujer, o sea, la entrada de una mujer, la edad, la cantidad de hijos y etcétera. Cada línea son los datos de una mujer. Entonces acá, cada línea va siendo los datos de una mujer. Entonces este es el primer boceto que se hizo sobre el paradigma que se llama Parallel Coordinates, en donde se tenían las 3 categorías, las subcategorías de cada uno, y entonces se iba viendo la línea. Entonces yo decía, wow, aquí hay mucha concentración de líneas, esto es un patrón. Y así iba haciendo con los otros bocetos. Con este otro que se llama Spider Chart, igual las categorías, las subcategorías, y cada línea iba haciendo los datos de una mujer, o sea, de cada mujer del estudio, y así con el último, que es el Arc Diagram. Pero estos 3 bocetos sencillos, la idea es aplicarles casos de uso a cada uno de ellos para poder realmente decidir cuál de los 3 tiene más potencial para la implementación. Entonces acá se aplican casos de uso como de la navegación, el peso cognitivo, qué tan fácil es de leer, qué tan fácil puedo ver yo ahí un patrón, qué tan fácil puedo interrelacionar categorías. Y entonces, una vez que ya se elige ese paradigma de visualización, que se eligen los diferentes tipos,
la manera que de elegir en este caso fue este. Aquí a la izquierda se pueden ver lo que nosotros queríamos que la visualización tuviera. Que fuera simple, que fuera una navegación clara. Y arriba los 3 tipos de paradigmas que se eligieron para este. Entonces se asigna una escala de 1 a 5 y se coloca, ok, si es simple, ¿cuál de los 3 es más simple? Y al final así, por puntuación, es que se elige cuál es el que funciona mejor. Esto a partir de los casos de uso. Es decir, a cada uno de esos bocetos se le aplican los mismos casos de uso. Qué tan fácil es encontrar este factor, qué tan fácil se relacionan estos 2 factores y demás para poder hacer esta tabla de la manera más objetiva posible y tener la puntuación. El equipo que esté desarrollando la visualización. ¿El usuario o el equipo? Si el usuario es parte del proceso, entonces por supuesto. De hecho, los casos de uso se tienen que hacer con usuarios. Bueno, entonces, como vimos en la tabla anterior, el boceto que tenía mayor potencial y cumplía mejor con las características era el de los Parallel Coordinates. Entonces, este es el que ahora sí vamos a implementar y vamos a hacer el look and feel. O sea, X y Y significa, ¿qué estamos viendo? Aquí, arriba, los bloquecitos de color son las categorías que hablaba Nicole en la arquitectura. Aquí, los datos dentro de eso. Ya ahorita lo vamos a ver como directamente en la aplicación implementada. Pero datos que es Sí, por ejemplo, esta primera edad del paciente. Entonces, cada uno de estos bloquecitos dice la edad. De hecho, mejor ponemos de una vez. Ponemos la implementación de una vez. Bueno, es que yo lo puse en la arquitectura. Solo para... Ok, aquí. Ve, esto, lo dije hace un par de minutos, es las subcategorías y un zoom a esa categoría, por ejemplo, la de ginecológicos. La primera columna es la edad de la menarca, entonces la primera mujer fue a los 12 años, y la edad de la menopausia de la primera mujer fue a los 50 años, y la edad del primer embarazo fue a los 25 años, y el número de hijos era 2 hijos, y así con cada una de las líneas. Entonces ahora sí, continuamos a la implementación. Ay, me quedé sin internet. En la implementación es donde aplicamos ahora sí el look and feel, la cromática, Sí, eso estoy haciendo porque... la cromática, la tipografía, el layout, la diagramación, los tamaños máximos en las pantallas en donde se va a visualizar, los tamaños mínimos, todo lo necesario para la implementación y para que la visualización tenga la interacción que yo deseo. Si quiere, ¿está tirando Auri 3? Porque yo tengo contraseña, lo podría... No, acabo de desloguearme, estaba en visitantes. Acabo de loguearme y volverme a loguear. Ahí está. Ok. Tenemos que hacerlo más pequeño. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, se me está cortando. Ahí está. Pero yo tengo que ver aquí. No, es que como está así, tienen que verlo allá arriba. Ay, no me ubico. Dame. Bueno, para explicarles un poco, entonces, ya esta fue la implementación final. Si quieres yo lo voy diciendo. Para que entendamos la interacción que había detrás y algunos patrones, entonces yo voy a ir diciendo un caso de uso para que todos podamos ver lo que sucede. Digamos, por ejemplo, el ejercicio semanal, que es una característica del estilo de vida. Entonces, cliqueamos arriba en donde dice ejercicio semanal, no, arriba, en donde dice ejercicio semanal. Ajá. Entonces, cada una, en ejercicio semanal tenemos subcategorías, 0 minutos, 15 minutos de ejercicio semanal, 30 minutos, 60, 120 y 180. Entonces, cada una de las líneas toma un color diferente dependiendo de en qué subcategoría estoy. Como pueden ver acá, tenemos muchas líneas celestes. Entonces, cliqueamos ahí y esas son las mujeres que hacían 0 minutos de ejercicio semanal del estudio. Entonces, por ejemplo, si queremos relacionar el ejercicio semanal con el índice de masa corporal, que este es si la persona es delgada, normal, tiene sobrepeso o tiene obesidad.
Entonces podemos filtrar 2 de esas subcategorías y ver 0 minutos y sobrepeso, o la de arriba, obesidad, o puede hacer un brush con ambas. Si quiero ver ambas, toma la línea. No, yo no puedo hacerlo. Sobre la línea es. Ya, es que no puedo, como lo estoy viendo de aquí. Bueno, o aquí a otra arriba. Es que no puedo agarrarlo. Ahí, no puedo. Es que me cuesta un montón de estarlo haciendo aquí y verlo ahí arriba. Pero ya no podemos pasarlo para acá. Uno tendría que hacerlo mucho. Y no, ni consigo Se ve en la otra cosa, pantalla no. suya. No, está reflejada. Esa es Ahí. Ahí vean. Esa. Oh. A lo que me refería es que se puede hacer un brush para tener varias. Entonces, aquí estoy filtrando las que hacían 0 minutos de ejercicio y tenían o sobrepeso o obesidad. Y se puede ver, se puede hacer esto. Ay, perdón. Se puede bajar y ver la diferencia entre las que tenían índice de masa corporal delgado o normal y arriba. Pero bueno, estas mujeres que no hacían ejercicio, perdón, ¿cuántos hijos tenían? Entonces, vamos a ver. Se nos está acabando el tiempo, cualquier cosa. Las que tenían cero hijos, solo una. ¿Pero cuántos años tenía? De 71 a 76, veámoslo aquí. Entonces podemos tomar la edad y moverla hasta acá. No, esto no debería pasar que se resetea, ¿verdad? Ahorita es que estamos con problemas, pero yo puedo ver. Puedo ver la edad que tenía esta persona que no tenía hijos, no hacía ejercicio y tenía sobrepeso o obesidad, pero resulta que era una abuelita. Entonces es menos común que hagan ejercicio. Y así uno puede pasar rato descubriendo la correlación entre estos pocos datos, porque apenas eran 68 mujeres. Y acá es donde se puede ver que la pregunta objetivo fue respondida en la implementación. Entonces, ya terminando, sí pueden ver cómo este análisis, todo este proceso que llevamos, realmente nos llevó desde una tabla de Excel que probablemente nos iba a dar mucha pereza revisar, a algo realmente que nos puede dar ese valor agregado que estábamos buscando. ¿Qué herramienta es esa? ¿De 3? De 3. Sí. Sí, es de 3, JavaScript y HTML5. Y también importantísimo, un segundito, ¿sí? No, las mujeres de la muestra, ¿qué eran? ¿Pacientes? Sí, fue un estudio de una tesis de la Escuela de Biología de la universidad. Ujú. Sí, con cáncer Sí. de... Y también importantísimo, nunca olvidar la relación, el hecho de que usted haga ese análisis y todo, tal vez el valor va a ser mucho menor si usted no tiene en cuenta quién va a ser el usuario final, quién lo va a usar. Tal vez para usted diga, ok, este paradigma es perfecto para los datos que tengo, pero ese paradigma no lo va a entender el usuario final. Entonces, al final, aunque usted quiera darle un valor a esos datos, el usuario que lo va a utilizar no lo va a entender, no le va a poder sacar el provecho. Entonces, importantísimo nunca olvidar cómo esta relación de la visualización de datos con el usuario y la experiencia que va a tener. Esos datos fueron recopilados por una tesis. Ujú. Fue para una tesis de aquí de la Escuela de Biología. Ah, ok. No, es que esa era mi otra pregunta, ¿cómo se obtuvieron los datos? ¿Verdad? Porque como se obtienen los datos, hay que validar el instrumento con los datos. Ujú. Sí, no. Yo este proyecto lo hice en el 2015, entonces en el momento en el que yo estaba en la parte de contexto, investigué todo lo que había y llegué a esa tesis que la desarrolló el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, que es el director de la Escuela de Biología, junto con Laura, ahorita no recuerdo el apellido,
Pero entonces yo los contacté a ellos y me reuní con ellos y ellos fueron los que me proporcionaron los datos, entonces son totalmente verídicos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo soy de la parte de desarrollo y ya nosotros a veces no tenemos como esa comunicación con el diseño, pero sí me gustaría saber como alguna referencia o algún no sé, paper o libro o sitio que ustedes digan, bueno, por lo menos para darse una visión más grande de lo que de esas cuestiones de diseño y visualización, ¿verdad? Cosas a considerar. Hay un profesor en el TEC, Franklin Hernández Castro. Él tiene una página Esquizata, es SKIZATA, esquizata.com. Yo sí sé que tiene un paper, si lo tuviera público, está ahí. Pero él trabaja mucho, de hecho fue Tutor de ambas. Él trabaja muchísimo con esta información, hace mucha investigación en el TEC acerca de visualización de datos y él es profesor de la Escuela de Diseño Industrial en el TEC. Entonces, si necesitara alguna referencia, yo le invitaría a que lo contacte a él porque él tiene muchísima teoría que le podría ayudar a uno. Y como le digo, yo sí sé que él escribió un paper, pero si lo tuviera público, está en esa página. ¿Cuál página, perdón? Esquizata, se los voy a poner por acá. Igual acá están nuestros correos por si quieren que les enviemos algún... Bueno, no sé si lo pueden ver. Ahí está. Esta es la página de él. Igual aquí están los correos, como dice Nicole. Más que felices de ayudarles o cualquier duda que tengan. Y bueno, como para concluir nada más eso, que si ustedes como desarrolladores, si van a trabajar algo de DataVis, nunca olviden al usuario. Los incentivamos mucho a crear equipos multidisciplinarios. Yo creo que es súper importante, sobre todo porque todo el equipo tiene que estar empapado del tema de los datos que ustedes tienen. Nicole se empapó de cáncer de mama durante toda la realización de este proyecto. Nosotros nos empapamos de música durante 10 días y ya vieron que hay mucha información detrás de los datos, entonces no los dejen pasar desapercibidos. Les doy una pregunta. Después de terminar este proyecto, ¿ustedes le enseñaron el proyecto sobre cáncer de mama a algún experto en salud, algún estadístico, qué conclusiones llegaron al ver el instrumento? ¿Les fue útil de qué manera? Cuando yo inicié el proyecto, mi idea utópica era que yo quería visualizar todos los casos en un tiempo determinado, pero de todo el país. Entonces yo llegué a donde don Gustavo y Laura y ellos estaban haciendo ese estudio que todavía ahorita lo están haciendo. Entonces el estudio, digamos, a nivel nacional. Tenían este pequeño estudio de 68 mujeres del 2009, pero era solamente del Valle Central. Entonces yo lo tomé y lo utilicé en mi proyecto, pero la idea que tenemos, es que cuando se tengan los datos a nivel nacional, se apliquen en la visualización, como algo así como reemplazarlos, los que tengo por los del a nivel nacional, para así tener un panorama más grande y que la herramienta sea realmente útil, porque en este momento sí se reconocen patrones y todo, pero es exacto, es una muestra muy Sí, pequeña. ahí se pueden hacer muchas correlaciones entre geografía y... Pero a nivel de funcionamiento e interacción funciona totalmente. Aquí nosotros todo lo que nos llega al sitio. Entonces aquí tenemos los días de mayor uso en los centros comerciales, a qué hora se conecta más la gente, que son entre las 4 y las 8 de la noche. Acá hay muchos datos, pero haciendo algo, correlacionándolas, daría demasiado. Ahí usted tiene una oportunidad enorme. ¿Cómo? Perdón. Es que Alan está... No, porque tú preguntabas si podemos ya identificar las preguntas antes. Es que porque hice una pregunta, pero más de En ello realidad la pregunta es el fundamento del trabajo. Ellos la tienen que definir en la Sí, definición. de hecho todos... Y si se visualiza bien, responden a las preguntas. Entonces no podemos hacer así toda una serie de preguntas, porque de ahí va a depender cada vez de la visualización. Sí, es como el objetivo general propiamente. Entonces, de hecho,
se trabaja con el usuario desde el día 1. No es que todo ese proceso se hace uno como experto en X cosas, sino el usuario siempre tiene que estar metido. De hecho, uno no puede visualizar algo así si no entiende el cáncer de mama, si no entiende cómo trabajan los doctores, como si no entiende los investigadores, qué información necesitan ellos. Entonces usted básicamente se tiene que convertir por las semanas de investigación en esa persona para usted entender y ver realmente cómo diseñar y cómo presentar y cómo analizar para ellos. Es como las intuiciones que tiene un médico. Mira, es que yo tengo la intuición de que toda la mujer que fuma ya llevo ahí. ¿Verdad? Porque es muy claro, ¿verdad? Igual ha sido males cardíacos, ¿no? O sea, hay una relación directa. Exacto. Y también, si usted diseña para esas personas, no es que la visualización no le va a ayudar a nadie más. Cuando ese proyecto del cáncer de mama se terminó, inclusive yo como mujer, yo entraba y decía, ok, voy a seleccionar los patrones que corresponden a mí, que me corresponden, qué sé yo, mi edad, elegía gente de mi edad, elegía gente con mi consumo de alcohol, elegía gente con mi cantidad de ejercicio, para ver realmente esos patrones, qué tantos casos habían. Entonces no es que la visualización al final es solamente para el doctor, también podría ayudar a mucha gente detrás. Tal vez yo vea hoy, hay demasiados casos con estos patrones y coinciden con mi estilo de vida. Entonces tal vez yo pueda empezar a generar cambios. ¿Algo más? ¿Qué tan importante es el papel de tener un estadístico? O sea, el equipo de trabajo de ustedes, ¿cuáles profesionales incluyen? Yo diría que siempre es bueno que esté, pero en realidad no. En este caso específico, yo no tenía un estadístico, No. pero nunca va a estar de más. Sí, exacto. Los equipos interdisciplinarios siempre son Sí. mucho De hecho, mejores. ese profesor que les decía del TEC decía una frase que a mí me encanta, que es, en el momento en que usted crea que puede hacerlo solo, ya se equivocó. Sí. Sí. ¿Publican los datos en Drupal o cómo hacen para publicar los datos? No, de hecho eso era... Cuidado a la respuesta. ¿Cómo? Cuidado. No, vieras que sí queríamos darle como un enfoque más a Drupal, porque era el Drupal Camp. Sí investigamos si hay maneras de utilizar Drupal, pero es un poquito más tieso para la hora de presentar los datos visualmente. Entonces no es que... Tienen el Manati, tienen utilizar Dica, ¿no? Yo creo. Sí se ha utilizado, creo. Hemos trabajado. Sí, pero... Sí, O sea, lo hemos usado para almacenar, pero nunca para presentar. exacto. O sea, más allá de la presentación básica que él trae, cuando hemos hecho proyectos de visualización, generalmente se han hecho con alguna biblioteca JavaScript. Sí, de hecho, parte de la investigación que hicimos fue precisamente eso, y lo que encontramos fue eso, que se puede utilizar en ciertos casos para almacenamiento o para cosas muy simples, pero ya cuando son temas muy complejos como esto, tal vez no sea recomendable. Entonces no sé si mi respuesta está bien o salgo corriendo antes de que me tiren una piedra. Igual, en este caso particular, el proyecto era personal, no era desarrollado en una empresa, entonces... Bueno, sí. Claro. Gracias. De hecho, hemos visto, bueno, en el TEC se está empezando como a levantar mucho esta parte de database y siempre, bueno, los proyectos más grandes que se han hecho, como este o como el otro que les mencionaba de mis colegas, todos han sido siempre en conjunto con expertos de aquí de la UCR. Entonces, como les digo, multidisciplinarios, colaborativos, son los mejores equipos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Estaríamos entonces. Sí. Muchísimas gracias. Gracias.